Estado, al centro de la Ciudad de México, no es fácil, y bueno, estamos contentos de verlos a todos ustedes. A veces siempre lo hacíamos a través de la radio, que es muy diferente tenerlos enfrente, pero nos da mucho gusto que así sea. Y bueno, verán, yo voy a hablar de uno de los últimos capítulos, pero bueno, también antes que nada, también darle las gracias públicamente a Carmen, porque entre otras cosas, ella empujó para que pudiéramos tener una unidad de investigación. Y esto no es cualquier cosa, porque no solamente en México no se hace periodismo de investigación, sino que además para hacer periodismo de investigación en radio es algo que, según ya nos pudimos enterar, no había ninguna unidad de investigación, por lo menos en América Latina. Entonces era muy complicado adaptar los formatos, y bueno, me parece que el cambio lo logró, y ahí están los resultados de la idea que tuvo a pesar de todo. Y bueno, después de que ella y yo lo conversamos ampliamente, que diseñamos cuál sería el mejor modelo para esto, pues elegimos a las personas. Creo que no nos equivocamos al llamar a tres muchachos muy talentosos que pudieron empujar para tener los resultados que ustedes conocen. Y bueno, el asunto de esto es que, como dice Rafa, escribimos el libro en varias partes, informes, porque iban sucediendo muchas cosas. A mí me tocó ahora hablar de la última parte, o del último capítulo, que es algo que le pusimos de título "Usted disculpe", ¿verdad? Porque usted disculpe las disculpas que les ofreció a todos ustedes, ciudadanos, presidente de la República. Y bueno, por el asunto de la casa, ¿no? Pero el problema es que ellos hicieron un acto forzado de rendición de cuentas. Quiero decir forzado porque las circunstancias políticas y sobre todo la presión internacional obligó al presidente a rendir cuentas. Es decir, no es un acto de mutuo propio, sino que la presión social y la presión política le obligó a rendir cuentas. Y bueno, él decide nombrar a un miembro de su gabinete, a Delfino Andrade, para que haga una investigación, que es parte de su gabinete. Y bueno, después de eso, ustedes podrán ver que las primeras entrevistas, se empezó a llamar la atención que desde las primeras entrevistas que dio, una entrevista que dio sobre todo al periódico Reforma. En el libro pusimos, bueno, por favor, aquí nuestros seguidores de conseguir la fotografía, de el vigilo dando la entrevista, y atrás se ve un retrato enorme del presidente. Bueno, ¿qué clase de juez es esto? Entonces, partiendo un poco de esa terrorífica imagen, empezamos a generar la idea de cómo abordar las más de 60,000 hojas que tiene el expediente que subieron en internet para tratar de justificar lo injustificado. Pero encima de eso creo que tenemos independientemente de que nadie les crea, tenemos la obligación como periodistas de ponernos a analizar los documentos. No es un asunto de que yo, al menos para nosotros, no es un asunto de yo no te creo porque yo hice la investigación. No se trata de eso. Tenemos que ser un poco más acuciosos y, desde luego, distinto a lo que nos lleva a meternos en los documentos. Y bueno, las sorpresas que encontramos en el libro son varias. Voy a mencionar algunas que me parecen importantes. La primera de ellas, y al revisar el trabajo, es que resulta que si ustedes revisan el informe, el reportaje que hicimos no existe. Nunca existe. No es citado, no es mencionado, no es referido, simplemente no está. Ellos, ¿cómo inicia entonces el expediente? El expediente inicia porque una de las personas que trabaja con el señor Vigilio toma una nota, en cualquier periódico, en este caso es el diario 24 horas, pero pudo haber sido de cualquiera, donde viene una declaración de la senadora panista Laura Rojas, donde dice que por la presión que había, le hacen una entrevista rápida, es un chacaleo, hay una entrevista rápida, y dice pues que se investiga el presidente con conflicto de intereses. Y entonces la gente de Vigilio dice, entonces la senadora lo dice y a partir de ahí lo investiga. Esto que puede causar gracia, y que de hecho lo causa, creo que tiene un refilón de fondo. ¿Cuál es el refilón de fondo? El refilón de fondo es que el corazón del reportaje es el conflicto de intereses se gesta cuando el presidente es gobernador del Estado de México y la casa se le entrega cuando es presidente electo, 2 meses después, más o menos, de haber ganado la elección. Eso quiere decir que entonces yo lo investigo a partir de que es presidente, que no hay conflicto. Lo que no, a veces fue antes, o sea, se gestó antes. ¿Qué quiere decir? Que entonces no tomo el reportaje, porque si tomo el reportaje se hubiera tenido que ver obligado a analizar todos los elementos que estaban aquí, como era retomar el asunto desde el inicio, que es el Estado de México, pasando por todas las pruebas que apuntamos, pasando por las pruebas documentales
pasando por los audios donde el arquitecto Aragonés dice que Peña Nieto participó directamente en la construcción de la casa, en el diseño de la casa, perdón, y el presidente de obra, Mauricio Buitrón, dice en una entrevista que esa era la casa del presidente, porque así quisieron saber los vecinos, y que hubo un momento que no lo dejó pasar al Estado Mayor Presidencial por cuestiones de seguridad nacional. Eso ya no lo pudo tocar. ¿Por qué? Pues porque mañosamente no tomó el origen de la investigación, y por supuesto tampoco tuvo nuestras llamadas, o nunca se pudo entrevistar con nosotros. Quiero destacar que sí le solicitamos una entrevista. Primero nos dijo, es obvio que nos dijo que no podía porque estaba en curso, podemos entender. Una vez que lo terminó, pedimos, y pues hasta el momento de cerrar el libro no había respuesta, y después ya que estaba esto en manos de los editores, nos hablaron en la imprenta, ya de hecho, nos hablaron y dijeron que si les podemos mandar un cuestionario para saber más o menos qué íbamos a publicar. Era un poco complicado tratar de hacerlo. Pero aparte de esto hay en el expediente, lo pueden ver detallado en el libro, de otras perlitas sobre el asunto de la versión de Angélica. Partamos de lo siguiente. Angélica dice fundamentalmente que ella es solvente para haber pagado la casa con el dinero que le dio Televisa. Podemos creer que es cierto o no, pero ese es su argumento. Yo tengo dinero porque a mí me pagaron casi el precio de la casa, 86 millones de pesos, y con eso compruebo que tengo dinero. Al analizar las fechas, al hacer un cruce de fechas sobre los datos, encontramos que hay cosas que no cuadran. La primera de ellas es, ¿y quién le presentó a Juan Armando Hinojosa? ¿Cómo lo conoció? Dice, yo le pedí a Juan Armando que me hiciera una casa. Entonces cualquiera de nosotros, ustedes pueden Juan Armando Hinojosa, le puede decir, quiero una casa en las Lomas de Chapultepec de 1,500 metros cuadrados, en la construyas con el arquitecto, como dice en el video, con el arquitecto de mi gusto, con el arquitecto de mi elección, con las necesidades que yo requiero, y al final, cuando ya esté terminada, y firmamos un contrato 2 meses antes de que vaya. Entonces, digo, eso es evidentemente, si no somos un conflicto de interés, en todo caso, ¿qué cosa es? Pero además hay otra cosa importante. A ver, por ejemplo, la señora, aquí una parte, ¿sí? En el expediente se muestra el finiquito del contrato con Angélica con Televisa, efectivamente, que se dio el 27 de junio del año 2010. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces la relación con Televisa terminó 1 año y 7 meses después de que Ingeniería Inmobiliaria del Centro empezó a construir la casa. Ahora ya lo entiendo. Me dijiste que era solvente y después te entregó la casa. A ver, lo primero empezaron a construir la casa y después te volviste solvente. ¿De acuerdo? Esto eran los datos del expediente, ¿sí? Y la otra cosa es muy importante también, porque dice, la otra cosa importante es que analizamos, por ejemplo, unas cosas que pueden encontrar en el libro, es que yo empecé a pagar la casa. Muy bien, su primera mensualidad es en marzo del 2012 por casi 247,000 pesos. ¿Qué quiere decir esta fecha? Esto fue 2 años y 4 meses después de que inició el proceso de la casa. Otra vez, es lo mismo, no cuadran en estos 3 puntos su versión, y así vamos desgranando en el libro, analizando algunos de los documentos, que por cierto no nos invitaron a la rueda de prensa. Pero en fin, me parece que esto es algo de lo que pueden encontrar en el capítulo, y al final ustedes. Entonces, bueno, yo creo que cumplimos con tratar de tener todos los aspectos, con todo el engranaje de los límites profesionales nos permitieron hacer esta investigación, y bueno, queda a su disposición. Alguien nos ha dicho que si no nos da coraje que no haya pasado nada, yo lo he platicado con Carmen, con los muchachos, yo creo que sí pasaron cosas, que sí pasó cosas, porque de cualquier manera la casa la regresó y no hay nada. Que esto es el corazón del reportaje. Me parece que informativamente hablado, este es un logro no solamente de nosotros, sino de todos ustedes como sociedad, que logramos parar algo que abiertamente era irregular y